En esta lección continuamos viendo el diseño de la narrativa y vamos a ver etapas importantes como es la de pruebas, aliados y enemigos, el aproximamiento a la cueva interna, la prueba rigurosa y también hablaremos de la importancia de la recompensa. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este tutorial en el cual seguimos aprendiendo más acerca del diseño de la narrativa. Si recuerdan, estábamos en el viaje del héroe, el camino del héroe y pues nos habíamos quedado en algunos de los pasos. Ahora nos toca ver el paso de pruebas, aliados y enemigos. Bueno, generalmente esta etapa es una etapa extensa, es una etapa grande dentro de lo que es la historia del juego y es cuando el héroe, bueno, va a ir conociendo diferentes personajes. Nosotros vamos a tener diferentes personajes que pueden ir apareciendo. Podemos tener lo que conocemos como Alice, Shadows y Tricksters. Es decir, vamos a tener aliados, vamos a tener enemigos y vamos a tener a los tricksters. Los tricksters es un tipo especial de personaje del cual vamos a hablar un poco más adelante, pero básicamente es un personaje que no es un enemigo como tal, puede ser un aliado, pero de todas maneras tiene algunas cosas que estorban el proceso del héroe, aunque no es como tal un enemigo, más bien quizás entre dentro del rango de aliados algunas veces. Bueno, en esta etapa obviamente las pruebas van a ser consecutivamente más difíciles y puede haber otros elementos de otros pasos dentro de este. Como tal, el camino del héroe no es que sea un paso tras otro, tras otro, tras otro, sino que también nosotros podemos tener elementos que se vayan mezclando entre sí entre los diferentes pasos. En esta etapa también se pueden llevar a cabo alianzas, es algo común que sucede mucho, se pueden llevar a cabo alianzas. Ahora, esta parte de aliados enemigos, es decir, allies, shadows y tricksters, bueno, pues no necesariamente tienen que ser personajes que sean humanos o humanoides o eso, pueden ser otro tipo de personajes. Podemos tener aliados que sean enemigos, podemos tener aliados que sean robots, podemos tener aliados. Ahora, en esta parte de Alice Shadows y Tricksters, bueno, no necesariamente tienen que ser personajes humanos. Ustedes pueden aprovechar cualquier tipo de personaje o cualquier tipo de circunstancia para crear un aliado, un enemigo o también un trickster. Bueno, ¿qué les parece si vemos un pequeño video que nos ilustre en este caso lo que va a ser un aliado, el encuentro con un aliado? Hey, boy. What are you doing out here all by yourself? You lose your owner, buddy? Okay, then. Let's stick together. Pues este video nos ilustra la forma como en este caso el héroe se encuentra con un aliado y el aliado, bueno, como podemos ver no es humano, entonces es un buen ejemplo de cómo podemos jugar con esto y de esa manera hacer que el juego sea mucho más creativo. La siguiente etapa que tenemos es lo que conocemos como el aproximamiento a la cueva interna. Ya después de todo lo que le sucedió al héroe, todas las aventuras, todo lo que tuvo que resolver, bueno, pues vamos a tener esto. Esto como tal lo podemos considerar como el núcleo de la historia y va a ser el momento en el cual el héroe va a encontrar lo que está buscando, pero no lo va a poder obtener en ese momento. Entonces esto es algo importante. De alguna manera encuentra aquello que está buscando, pero no lo puede obtener todavía. Nosotros podemos utilizar el aproximamiento de la cueva interna pues para variar o para modificar el ritmo de la historia que nosotros deseamos crear. Podemos tener el aproximamiento hacia la parte central de la historia o podemos tenerlo también hacia la parte final de la historia. Y esto va a cambiar el ritmo de la historia que nosotros tenemos. Si colocamos el aproximamiento hacia el final, bueno, entonces no se va a prestar mucha atención a todo lo que sucede en el camino de regreso o incluso quizás no suceda la parte de camino de regreso. Sin embargo, si colocamos el aproximamiento hacia la parte central, bueno, pues obviamente va a llegar un momento en el cual el héroe obtiene esa recompensa, tiene que escapar con la recompensa y regresar al mundo ordinario.
Es decir, que colocarlo en la parte central de la narrativa, bueno, pues nos va a abrir la posibilidad de que nosotros tengamos mucho más cosas que le puedan suceder o mucho más cosas que tenga que hacer el héroe para poder obtener esa recompensa y luego regresar al mundo ordinario con ella. Bueno, el aproximamiento a la cueva interna es una etapa en la cual nosotros vamos a preparar el héroe para otra parte posterior, que es lo que conocemos la prueba rigurosa o la prueba muy dura. En la etapa de la prueba rigurosa es como tal la prueba final. Es el combate con el némesis, con el enemigo principal que tiene. Es aquello que debe de resolver de forma culminante. Entonces es una super batalla o es un punto de mucha tensión dramática dentro de la historia. O sea, considérenlo como que si fuera la batalla culminante de toda la historia que se está teniendo. Esta parte la tienen que pensar y la tienen que organizar muy bien, ya que es un buen punto para unir todavía más al jugador con el héroe y crear todavía muchísimo más identificación entre ellos. Bueno, muchas veces adentro de lo que es la prueba rigurosa se presenta al héroe como si estuviera casi derrotado, como si no tuviera posibilidades de vencer al enemigo. Es como si ya se hubiera terminado todo ahí. Pero desde luego nosotros vamos a brindar esa posibilidad de llevar a cabo la lucha y de vencer al némesis. Un punto importante en la prueba rigurosa, independientemente de si es una batalla o si están utilizando algún otro concepto para llevar a cabo esta prueba, es que si falla es la derrota final y absoluta. O sea, ya no hay más. Eso es lo que sucede. Si falla, se acabó todo. Sin embargo, si gana, pues obviamente va a tener el éxito más grande en el contexto de la narrativa que ustedes están creando. Vamos a hablar ahora un poco acerca de la recompensa. Bueno, después de vencer al Némesis, desde luego, el héroe va a obtener la recompensa. Sin embargo, nosotros también podemos jugar y ser creativos con la parte de la recompensa. No necesariamente tiene que ser el elemento en que, bueno, ya obtiene aquello, todos felices y se terminó como si obtuviera un trofeo deportivo. Podemos jugar muchísimo con la parte de la recompensa y todavía hacer la narrativa muchísimo más interesante y la historia del jugador también mucho más interesante y más entretenida. La recompensa puede venir de muchas formas. Podemos tener recompensas incluso negativas, que suceda algo negativo cuando obtiene la recompensa. Eso también puede ser un punto interesante y puede darle un giro a la narrativa muy bueno. O también la recompensa puede venir de alguna forma inesperada, algo que nosotros no pensábamos que fuera a ocurrir. Bueno, muchos juegos obviamente terminan en este punto y ya muestran el resto de la historia como una película, como un cinematic, o simplemente ahí termina. Pero bueno, esto también va a depender de el ritmo que le están dando a la historia y lo que desean incluir o no. Bueno, para otros juegos, el obtener la recompensa es solo el inicio de la fase final, ya que nosotros todavía podemos tener el camino de regreso y también podemos tener toda la incorporación nuevamente al mundo ordinario del héroe. Entonces eso lo van a decidir ustedes dependiendo del tipo de juego que estén creando. Entonces, bueno, ustedes deciden, aquí se termina o es solo el inicio de la fase final. Ahora, la recompensa no necesariamente debe de ser la misma por la que fue enviado al inicio. Nosotros adentro de la narrativa podemos ir teniendo cambios y hacer que la recompensa sea otra cosa. Por ejemplo, supongamos que el héroe es enviado junto con un equipo y tienen que recoger, no sé, un microchip o algo por el estilo, ¿no? Y dentro de la narrativa va sucediendo que raptan a alguien muy importante del equipo con el que está ligado emocionalmente el héroe. Entonces quizá la recompensa real que le van a dar es el rescate, el poder rescatar al amigo en lugar de obtener el chip, que es lo que nosotros pensábamos inicialmente que era la recompensa. Entonces jueguen con esto también. No necesariamente tenemos que tener la misma por la que fue enviado el héroe en un momento dado. Ahora, también puede suceder que la recompensa sea insignificante. Un ejemplo muy bueno de esto es Unreal y si pueden por favor jueguenlo para que vean cómo nosotros podemos obtener una recompensa que al final sea totalmente insignificante.
Y ahora vamos a ver un pequeño corto de Unreal. Vamos a dejar esta lección acá y en la siguiente lección continuamos viendo más pasos de la creación de la narrativa dentro del contexto del camino o del viaje del héroe.